Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que se dan cita aquí en este espacio para estar estudiando la palabra de nuestro gran Dios eterno. Es para nosotros un gran privilegio el darles la bienvenida nuevamente a este
espacio donde el día de hoy estaremos tratando el tema de los pioneros adventistas y la ordenación de la mujer. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Oceanside, California, a todo el mundo en compañía de nuestros hermanos que nos estarán acompañando a través de las redes sociales, tanto Ministerio Laico La Verdad Presente, esta radio de Fuerte Pregón en Lima, Perú, quien nuestro hermano Rodolfo está a cargo de esta radio donde se está llevando el mensaje historicista en el país de Perú. De igual manera, les mandamos un caluroso saludo a nuestros hermanos de Seminario Profético Historicista en Guatemala, quienes ellos a la misma vez están de igual manera trabajando arduamente en este mensaje historicista que se está proclamando desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Y desde luego también le mandamos un caluroso saludo a nuestro hermano Heriberto Getial, quien está en el país de Ecuador proclamando el adventismo histórico al mundo en el Ministerio Fuerte Pregón Internacional Ecuador. Y desde luego también a nuestros hermanos de Ministerio de Sostén Propio historicistas del país de México y de todo el mundo, quien a la misma vez ellos somos un grupo de hermanos laicos que estamos predicando este lindo y hermoso mensaje del historicismo. Como dice la palabra de Dios allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, regresando a las sendas antiguas. En este caso es regresando al mensaje historicista. Y para eso vamos a comenzar con una poderosa cita que ustedes van a mirar en su pantalla, que escribió la mensajera del Señor en el libro de El Otro Poder. Y dice aquí: los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. Y ella hace la pregunta: ¿cuáles? Él ha dicho que los muertos deben hablar. Y ella misma hace la pregunta: ¿cómo? Sus obras siguen después de ellos. Y la mensajera del Señor dice, inspirada por el Espíritu Santo, hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios, uno por uno. Estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es, y miren la recomendación del Espíritu de profecía, impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Y luego el Espíritu de profecía va a mencionar una revista, que los artículos de The Sign of the Time, que sería la revista de las señales de los últimos tiempos, y haya en el periódico experiencias vivas y fervientes. Aquí está la recomendación de la mensajera del Señor, que los artículos de señales de los tiempos se reimpriman y se compartan y se publiquen nuevamente. Se nos dice ahí que esa fue la orden que ella recibió de Dios. Y en este espacio, en esta noche, para algunos lugares, estaremos utilizando precisamente una revista pionera de los señales de los tiempos, donde regresaremos a el mensaje historicista y
remontaremos qué era lo que los pioneros adventistas creían en cuanto a la ordenación de la mujer al pastorado e inclusive a el ancianato o a ser ancianas dentro de la iglesia. Por eso es que te hacemos la invitación para que te quedes aquí con nosotros en este espacio y en compañía de estos ministerios de sostén propio historicistas nos acompañes para que podamos todos juntos mirar a la luz de los testimonios y por supuesto de la palabra de Dios los pioneros adventistas y la ordenación de las mujeres al pastorado. Por eso, para comenzar, te vamos a invitar a que nos acompañes para hacer la oración y nos vamos a colocar de rodillas para pedirle a nuestro amado y querido Salvador Jesucristo que nos dirija en el estudio de su palabra. Así que te vamos a invitar a que nos acompañes puestos de rodillas para buscar la dirección de nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Estamos aquí, mi Dios, postrados delante de tu presencia, suplicándote y pidiéndote que nos acompañes durante el transcurso del estudio de tu palabra y nos hables a través de las sagradas escrituras, nos hables a través de los testimonios y nos hables a través de señales de los tiempos, quienes lo escribieron los pioneros adventistas. Haznos recordar, Señor, de dónde venimos y para dónde vamos, para que no olvidemos nuestra historia, porque a menos que olvidemos nuestra historia, también perderemos el camino hacia el lugar santísimo. Por eso, mi Dios, acompáñanos en el estudio de tu palabra y que al finalizar tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado y querido Salvador Jesucristo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, después de haber hecho esta presentación, vamos a comenzar con este estudio que lleva por nombre el lugar que ocupa, como dice aquí, el lugar de la mujer en el Evangelio. Los pioneros adventistas y la ordenación de la mujer. Así que vamos a comenzar con esta revista de Señales de los Tiempos. Y Señales de los Tiempos, en esta revista que ustedes miran en su pantalla, tomen nota, márquenla, búsquenla, descárguenla y posteriormente léanla. Porque en esta revista de Señales de los Tiempos, como miramos aquí, de 1878 se nos dejó escrito qué es lo que los pioneros adventistas pensaban y cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron después de haber estudiado la Biblia. ¿Cuál fue la conclusión de estos pioneros en este artículo de Señales de los Tiempos? Y vamos a comenzar a leer este artículo, donde el artículo comienza en la parte amarilla donde está la flecha. Ahí comienza este artículo. Y el artículo comienza con esta pregunta: ¿existe alguna prueba de que las mujeres no puedan participar de la cena del Señor? Ahí es donde comienza el artículo. Pero el artículo lugar de la mujer en el Evangelio. Ese es el lugar
o esa es la introducción de este artículo. Por eso la pregunta que se nos hace aquí es, ¿existe alguna prueba de que las mujeres no puedan participar de la cena del Señor? En 1878 se estaba debatiendo si las mujeres no podían participar de la cena del Señor. Por eso los pioneros en esta revista de Señales de los Tiempos, ellos comienzan con esta disertación de si las mujeres pueden o no participar en la cena del Señor. Y miren lo que nos va a decir el artículo de 1878 de Señales de los Tiempos. Dice aquí, no hay una declaración especial o explícita para ese efecto. Es decir, no hay ninguna declaración específica de que las mujeres no puedan participar en la cena del Señor. Tampoco hay ninguna declaración explícita que los menores puedan participar de la cena del Señor. Pero hay evidencias de que era deber de los apóstoles para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y para enseñarles que creyeran en el evangelio para observar ciertas cosas que se le ordenaron. Por eso la pregunta con la que está comenzando esta revista es, ¿existe alguna prueba de que las mujeres no pueden participar de la cena del Señor? Y el artículo sigue diciendo, allí es evidencia directa de que quien cree en Cristo o es cristiano puede participar de la cena del Señor. La conclusión es entonces evidente que las mujeres y los menores pueden participar de la cena del Señor, a menos que se pueda demostrar que las mujeres y los menores no pueden creer y obedecer el evangelio. Como nadie afirma esto, la cuestión se resuelve más allá de la disputa. Entonces podemos mirar nosotros que los pioneros adventistas están citando 1 Corintios capítulo 11, donde se está registrando la cena del Señor. Y ellos están manifestando en este artículo que no hay ninguna declaración para impedirle a las mujeres que participen de la cena del Señor. Ni tampoco hay una declaración explícita de que los niños conscientes, estamos hablando de jovencitos de arriba de 12 años que ya conocían lo que significa creer en Jesús, se les prohíba participar de la cena del Señor. Eso lo vamos a ir mirando más adelante porque ahí está en el artículo. El artículo sigue diciendo de 1878, hablando de la cena del Señor. Hay otro método para llegar a la misma conclusión. Y dice aquí, y una que implica consideraciones importantes. La ordenanza de la circuncisión fue dada a los patriarcas y a Israel, que por su propia naturaleza debe ser confinado a los niños varones. Al nacer los niños varones de los padres judíos tenían derecho a los privilegios de este rito, que era el sello del convenio. Otros podrían obtenerlo cumpliendo con ciertas condiciones, pero ningún otro tenía derecho a ella por su nacimiento. La circuncisión tiene su antitipo. Ahora es del corazón, es el Espíritu de Dios en el corazón. Dice la palabra, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así
cómo la circuncisión demostró su relación con Abraham en ese pacto, también la nuestra. La posesión del Espíritu prueba nuestra relación a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Podemos mirar entonces aquí que la circuncisión era aplicada a los niños y en cierto sentido también a los jóvenes. Por eso están contrastando entre participar de la cena del Señor los niños y las mujeres o no participar de la cena del Señor. Y estamos haciendo esta pregunta porque es con esta pregunta que los pioneros adventistas están comenzando su relato, su estudio de si la mujer puede ser pastora o la mujer puede ser anciana dentro de la iglesia. El artículo sigue diciendo lo siguiente: la promesa hecha a Abraham aún está esperando para su cumplimiento. Stephen demostró que queda por cumplir. Pablo en Hechos 27 y Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 11 mostró que la promesa hecho de Dios a los padres fue el fundamento de su esperanza. Si sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. Está citando Gálatas capítulo 3 y el versículo 29. No por nacimiento, dice aquí, no por nacimiento o distinciones nacionales, no por una señal que los varones solo podían recibir, pero por fe, por una regla donde no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, esto prueba que los privilegios de una clase son privilegios de cada y una de todas las clases, a menos que existan restricciones específicas. Y ahora Pablo, en este artículo que los pioneros adventistas están citando ahora a Pablo, ellos van a hacer la pregunta: ¿es correcto que las mujeres hablen en las reuniones? Esto es una pregunta que nos incumbe tanto a la iglesia organizada como a los grupos de sostén propio. ¿Es correcto que las mujeres hablen en las reuniones? Porque en la actualidad, esa es una pregunta que debemos nosotros respondernos y este mensaje nos incumbe a nosotros. Especialmente les incumbe a las mujeres si es correcto que ellas hablen en las reuniones. Y para eso vamos a seguir leyendo el artículo de los pioneros, donde ya nosotros miramos que estaban James Wine, estaba el padre de el pastor Elliot Waggoner, estaba el pastor Urias Smith. Y vamos a mirar qué es lo que ellos pensaban a la luz de la Biblia, si es correcto que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Miren lo que ellos nos van a presentar ahora. Dice aquí: pero no existe tal en lo que respecta a la cena del Señor. Es decir, las mujeres pueden participar de la cena del Señor, porque ese es el contexto de lo que viene hablando la revista. Por lo tanto, mujeres, gentiles, siervos, todos los que aceptan a Cristo y tienen el Espíritu, también pueden participar de este privilegio. Y aquí viene la pregunta, y esto lleva a la siguiente pregunta, y considerar cómo, lejos de las restricciones, se extienden a otro punto. Y aquí viene la pregunta: ¿es correcto que las mujeres
hablen en las reuniones, ciertos textos se citan a modo de ejemplo de la negativa y aparentemente lo prueban. Dicen eso realmente, esos textos, aquí están ya poniendo, la cosa se empieza a poner más abierta sobre el tema. Y es, ¿pueden o es correcto que las mujeres hablen en las reuniones? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en 1878? Recuerden, estaba viva todavía la mensajera del Señor. ¿Y qué era lo que ellos pensaban en si es correcto que las mujeres hablen en las reuniones? Miren lo que van a seguir diciendo los pioneros adventistas a la luz del estudio de la palabra. Un texto de las Escrituras no puede tomarse en todos sus posibles significados, pero solo en su significado real. Esto es obvio, porque a menudo es posible extraer de un texto lo que pueda mostrarse a ser ajeno a la intención real del escritor. No tenemos la libertad de extraer un significado de cualquier texto que lo haga entrar en conflicto con cualquier otro texto. Fíjense que aquí están poniendo las bases. Número 1, no podemos hacer que la Biblia se contradiga a sí mismo, ni podemos hacer que un versículo se contradiga con otro versículo. Es por eso que también en el espíritu de profecía no podemos hacer que una cita del don de profecía se contradiga con otra cita del don de profecía. No, así no funciona el discernimiento que da el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice en la carta a los Timoteos, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea justo en todo plenamente, nos está diciendo que la palabra de Dios es un conjunto de verdades, que no se puede contradecir un versículo con otro versículo. Y de igual manera, ese mismo espíritu que inspiró las sagradas escrituras, inspiró el don de profecía, donde tampoco se puede contradecir una cita del don de profecía con otra cita, sino que son un conjunto armonioso en una cadena de verdades. Por eso ellos están poniendo las bases. ¿Por qué? Porque en la actualidad se toman ciertos versículos para dar a entender algo que no es aprobado por Dios. Y miren lo que van a seguir diciendo los pioneros adventistas. Dice, y especialmente del mismo escritor. Es decir, no podemos hacer chocar o que se contradigan los textos del mismo escritor. Y en segundo lugar, no podemos extraer un significado de un texto que lo pone en contradicción con un conocido hecho. Y ahora el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 5, que es el versículo que están citando los pioneros adventistas. Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 5. Miren lo que nos va a decir la palabra de Dios. Mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Así que aquí nosotros miramos que ya el apóstol Pablo nos está diciendo por medio del Espíritu Santo que una mujer puede orar y profetizar. Aquí lo acaba de decir, mas toda mujer que ora o profetiza.
no cubierta su cabeza, el problema no está en que si ora o profetiza, está diciendo aquí el texto, pero vamos a dejar mejor que, como dice el otro poder en la página 32, inspirada por el Espíritu Santo, dado al don de profecía, donde la mensajera del Señor nos dice, dejemos que los pioneros adventistas nos digan qué es la verdad, cuál es la verdad para este tiempo. Por eso vamos a ir a el comentario de este versículo. Y miren lo que va a decir los pioneros adventistas, James White, John Waggoner, el pastor Urias Smith, quienes son los que escribieron esta revista de señales de los tiempos. Dice, en Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 5, Pablo dice, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza como si se hubiera rapado. En el capítulo 14 y el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Pero si las mujeres nunca debían hablar a los hombres para edificación y exhortación y consuelo, ¿por qué dijo no deben hablar así ni profetizar con cabezas descubiertas? ¿Por qué dar una dirección en cuanto a la manera en que debían exhortar o consolar o edificar a los hermanos? Siquiera prohibirlo por completo. Concedido que es bastante posible extraer tal significado de sus palabras en el capítulo 14 y para Timoteo puede ser ese el significado real. Al verlo es totalmente incompatible con sus instrucciones en el texto. Lo noté. No puede ser que pretendiera prohibir completamente en un texto lo que permite en otro texto. Fíjense que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en Primera de Corintios 11:5 que lo mismo que se le permitió a los hombres orar y profetizar allá en Primera de Timoteo, también nos dice que es lo mismo que se le permitió a la mujer allá en Primera de Corintios 11:5. A los hombres, como dice aquí, se le permitió exhortar, consolar, edificar, profetizar. Y de igual manera, en Primera de Corintios 11:5, a la mujer se le permitió orar y profetizar. Pero miren qué más va a seguir diciendo la cita de Señales de los Tiempos, que fue escrita por James White, John Nevis Andrews, Urias Smith y el pastor John Harvey Waggoner. El diciembre 19 de 1878, en respuesta a si es correcto que las mujeres hablen en las reuniones. A su mano izquierda está citado en inglés la revista original y a su mano derecha está la traducción. Y están citando Primera de Corintios capítulo 14 versículos 29 al 35 y dice que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Versículo 30. Y si otro que está sentado recibe alguna revelación, calle él primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y miren el versículo 34. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres
callen en la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjense que ahí los pioneros adventistas van ahora a dar la disertación de estos versículos. Número 1, están citando la iglesia, dice, como en todas las iglesias. Número 2, están diciendo, las mujeres callen en la iglesia. Y número 3 dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces surge la pregunta, ¿será entonces que la mujer no puede orar o profetizar o predicar o enseñar en la iglesia? Porque el versículo aparentemente está diciendo, las mujeres callen en la congregación. Y pareciera que solamente le está dando esos privilegios a los hombres y que las mujeres solamente pueden hablar en la casa con sus esposos. ¿Será que se está refiriendo este versículo a que las mujeres no pueden predicar, no pueden orar, no pueden profetizar, no pueden enseñar en la iglesia o en la congregación? Si nosotros pensáramos de esa manera, estaríamos haciendo lo que ya se nos dijo en el contexto de este artículo. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 5, Pablo estaba diciendo, la mujer que ora o profetiza. Fíjense que ahí está diciendo que la mujer ora o profetiza. Y ahora aquí Pablo nos está diciendo que las mujeres callen. Entonces, ¿Pablo se estaría contradiciendo o Pablo estaría haciendo chocar estos dos versículos? ¿O nosotros será que vamos a poner en conflicto estos dos versículos? ¿O a qué se está refiriendo Pablo? Vamos a seguir leyendo el artículo de los pioneros adventistas. Miren lo que va a seguir diciendo y a qué se refiere específicamente este versículo de el libro de Corintios. Parece que algo o hablando de algunos tipos estaba aquí permitido a los hombres que no estaba permitido a las mujeres. Pero tenemos visto y se dará cuenta más que les fue permitido orar y profetizar, pero bajo ciertas restricciones. Es decir, la mujer sí tenía el derecho de orar y profetizar. Vamos a mirar más adelante de enseñar y predicar, pero bajo ciertas restricciones. Ahora necesitamos mirar cuáles son esas restricciones bajo la cual está la mujer al profetizar, al orar, al enseñar, al predicar. Vamos a seguir leyendo el artículo para que vayamos nosotros agarrándole sabor a este artículo. Y miren lo que sigue diciendo la cita. No podemos permitir que este texto contradiga esto. Si este texto es igualmente restrictivo, si permite ciertos ejercicios o tal vez disputa a los hombres que prohíbe a las mujeres, entonces no hay conflicto entre los dos. Lo que está diciendo es que este versículo de Primera de Corintios 11:5 tenemos que ponerlo en armonía con Primera de Corintios capítulo 14, versículos 29 al 35. Tenemos por medio del Espíritu Santo que se unan en una cadena de verdades. Y miren qué es lo que va a seguir diciendo la cita. El doctor Clark nos da la siguiente información. Es evidente del contexto que el apóstol Pablo se refiere aquí a hacer preguntas y lo que llamamos dictar en las asambleas.
Se le permitió a cualquier hombre para hacer preguntas, objetar, altercar, intento para refutar en la sinagoga. Pero esta libertad no se le permitió a ninguna mujer. Fíjense que aquí ya estamos encontrando esa armonía entre Primera de Corintios 11:5 y Primera de Corintios 14:29 al 35. Es decir, cuando la mujer tenía su participación en el culto religioso, a la mujer se le tenía prohibido preguntar, como dice aquí. Se le tenía prohibido objetar. Se le tenía prohibido altercar o incluso refutar. Eso estaba prohibido para la mujer. ¿Qué más va a seguir diciendo el apóstol Pablo? Pablo nos va a seguir diciendo que el hombre se le dio el privilegio de preguntar, de objetar, de altercar o inclusive refutar. Son permisos que Dios le dio al hombre e incluso a la mujer, como dice aquí el artículo. Dice que a la mujer tampoco se le dio la autoridad de dictar en las asambleas o, como podríamos decir, de dirigir juntas de asamblea. Mientras tanto, al hombre sí se le dio el privilegio de dictar en las asambleas. Por eso miren lo que va a seguir diciendo el artículo. Porque es que a la mujer se le prohibió preguntar, objetar, altercar, refutar en las sinagogas. Dice el artículo: tal es la costumbre de los tiempos. La propiedad de la orden se verá a la vez. Porque, miren por qué se le estaba prohibido a la mujer hacer estas cosas. Porque sería indecoroso para una mujer a participar en tal debate de palabras como era probable que ocurriera. Pablo estaba especialmente vigilando contra tal confusión. Fíjense que aquí ya nos está diciendo el por qué a la mujer se le tenía prohibido eso. ¿Y saben por qué? Porque como aquí acaba de decir, sería indecoroso para una mujer ponerse a debatir con un hombre. Sería indecoroso para una mujer altercar con un hombre. Sería indecoroso para una mujer refutar en contra de un hombre. Sería indecoroso para una mujer dictar asambleas. Y ahorita vamos a mirar por qué. No es que yo lo estoy diciendo, lo está diciendo el artículo. Y estamos leyendo lo que los pioneros adventistas creían en 1878 cuando ellos escribieron este artículo que lleva por nombre El lugar que ocupa la mujer en el Evangelio. Claro, hoy para el 2021, esto que estamos leyendo a muchas mujeres ya no les va a caer bien y empiezan a meter la cultura, los tiempos y barbaridad de cosas. Pero estamos aquí a lo que los pioneros adventistas creían y pensaban para ese tiempo. Miren lo que va a seguir diciendo la cita. Estamos aquí poniendo lo que se creía en 1878. Pero esto, dice aquí, no interferiría con el permiso a las mujeres para orar o profetizar, si se hacía para la edificación y la comodidad, y para preservar el decoro que pertenece al lugar y la ocasión. Fíjense que me gusta cómo los pioneros están mirando este asunto de el lugar que ocupa la mujer. ¿Y saben por qué? Porque aquí dice que Pablo estaba vigilando el orden en la iglesia.
Pablo estaba vigilando que cada miembro del cuerpo estuviera en su lugar. Por eso aquí está diciendo que la mujer tenía el permiso para orar, para profetizar, pero para dar un mensaje a la iglesia, para dar un mensaje al pueblo. Pero se miraría indecoroso si la mujer se pone a debatir desde el púlpito o desde las bancas de la iglesia contra el expositor de la palabra. Se miraría indecoroso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo están reiterando los pioneros adventistas. Miren qué más sigue diciendo. Y las mujeres, miren, las santas mujeres, como dice el apóstol Pablo, y las mujeres consideraron reservarse modestas, que es un adorno del sexo. Así que hubieron mujeres que escucharon el consejo de Pablo y que cuando ellas tenían que orar, ellas participaban en la iglesia, pero mantenían su decoro, mantenían el respeto a la palabra de Dios, mantenían el respeto a la reverencia en la casa de Dios. Porque aquí lo está diciendo, aquí dice, y las mujeres consideraron reservarse modestas, que es un adorno del sexo. Y esto parece aún más evidente de la declaración explicativa en sus palabras a Timoteo. Miren lo que Pablo le escribió a Timoteo. No consiento que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que guarde silencio. El arreglo divino, incluso desde el principio, es esto, que el hombre es la cabeza de la mujer. Cada relación ignorado o abusado en esto era sin ley. Fíjense que aquí ahora los pioneros en compañía del apóstol Pablo nos están diciendo nuevamente, no considero que la mujer enseñe. Esa palabra enseñar es de lo que viene hablando el contexto, de refutar, de perder el decoro en la iglesia de la mujer, de dictar una junta administrativa. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que va a seguir diciendo la cita. Pero las escrituras siempre mantienen este orden en la relación familiar, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y luego miren la cita de donde se toma de los pioneros adventistas para debatir la posición actual de la iglesia. Miren lo que dice. El hombre tiene derecho a ciertos privilegios que no se dan a la mujer. Y él, es decir, el hombre está sometido a algunos deberes y cargos de las que la mujer es exenta. Lo sabemos, la palabra de Dios nos dice eso, que Dios le puso ciertas cargas al hombre o ciertas responsabilidades o ciertos privilegios que la mujer no puede llevar. Y la mujer tiene ciertos deberes, ciertos privilegios, ciertos honores que el hombre no puede llevar. Y miren lo que va a seguir diciendo esta cita de Señales de los Tiempos, de diciembre 19 de 1878. Una mujer puede orar, una mujer puede profetizar, una mujer puede exhortar, una mujer puede consolar a la iglesia, pero una mujer no puede ocupar el cargo de pastor o anciano gobernante.
¿Qué es lo que decían los pioneros adventistas en diciembre 19 de 1878? ¿Qué es lo que ellos creían acerca de la ordenación de la mujer? Que hoy en día, como vamos a mirar más adelante, está ocurriendo en la iglesia adventista, y no solamente en la iglesia adventista, en las iglesias evangélicas, en las iglesias pentecostales, en las iglesias bautistas, en las iglesias metodistas, en las iglesias anglicanas. Es una marea que está llenando a la iglesia. Pero para los pioneros adventistas, quienes eran fieles portaantorchas, defendían la palabra de Dios. Y ellos están diciendo aquí en este artículo, que era público para su tiempo, que se repartía, que se daba y que era la posición de la iglesia. Porque ahorita lo vamos a leer. Ellos enseñaban lo que está escrito aquí. Una mujer puede orar, una mujer puede profetizar, una mujer puede exhortar, una mujer puede consolar a la iglesia, pero una mujer no puede ocupar el cargo de pastor o anciano gobernante. Esto lo está diciendo James White, John Nevis Andrews, Urias Smith y John Harvey Wagoner. Son los que están diciendo esto, que una mujer no puede ser pastor y una mujer no puede ser anciana. ¿Por qué? Esto parece una armonía de las palabras de Pablo, que sus órdenes eran restrictivas, pero no prohibitorio. Ciertamente no prohibió lo que claramente permitió. Es decir, Pablo no prohibió que una mujer ore, profetice, exhorte, anime a la iglesia. Eso Pablo no lo prohibió, porque el Espíritu Santo no le dijo que lo prohibiera. Pero lo que el Espíritu Santo sí le dijo a Pablo que escribiera, para que quedara constado de lo que Dios dice, es que una mujer no puede ser pastora ni tampoco anciana. 1878, 19 de diciembre, era la posición de los pioneros adventistas. Y sigue diciendo la cita, más concluyente que esto, si es posible, es esto, que para interpretar su lenguaje en una prohibición es ponerlo en conflicto con hechos conocidos y reconocidos. Dice la cita, la relación de la mujer con la obra de Dios no ha cambiado a lo largo de la dispensación. Y Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, fue una profetisa. En todos los casos registrados en el Antiguo Testamento, parece que Dios llamó a las mujeres a este importante oficio en tiempos de gran disensión o desastre. Naturalmente, debemos suponer que los individuos del sexo más fuerte serían elegidos uniformemente en tal momento. Pero Dios no ve como el hombre ve. Aquellas mujeres a las que el Señor eligió para ocupar este oficio importante se han mostrado peculiarmente equipados para llenarlo, y a menudo incluso en sorprendente contraste con los hombres públicos de su propio tiempo. Sigue diciendo el artículo de Señales de los Tiempos. Los hijos de Israel fueron fuertemente oprimidos y eligieron nuevos dioses. La guerra estaba a sus puertas, aunque no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 en Israel. Entonces despertó Débora, que no solo era profetisa, sino juez en Israel. Barak, cuyo nombre fue transmitido por Pablo entre los dignos fieles, se negó a salir al encuentro de las huestes de Sisara, a menos que Débora fuera con él. Tan fuerte era su confianza en el nombramiento del Señor,
cuando la casa de Dios estaba desolada y la ley había cesado en Israel, Hulda fue encontrada profetisa. El rey Josías la buscó para que lo instruyera, para saber cómo podían evitar la ira de Dios que se había encendido contra Israel. Ahora, ustedes se están dando cuenta en dónde están ocurriendo todos esos hechos. ¿Están ocurriendo en la sinagoga, en el templo, o están ocurriendo en lugares específicos? ¿Se dan cuenta la diferencia? Cómo la palabra de Dios tiene una armonía. Cómo la palabra de Dios solita engrana. En las iglesias, en las sinagogas, en los templos estaba prohibido. Pero en lugares específicos, como dijo el apóstol Pablo, ahí estaba permitido. Por eso es que estamos mirando aquí lo que nos están diciendo los pioneros adventistas. Sigue diciendo la cita: en el momento del nacimiento de nuestro Salvador, Ana era profetisa. Y ella hablaba de él a todos los que esperaban redención en Israel. El cambio de dispensación produjo algún cambio en el plan divino con respecto a este don. Es una pregunta y la respuesta es no. A su retirada, el Salvador aseguró que el otorgamiento del regalo fuera aún más general. La promesa fue hecha así: tus hijos y tus hijas profetizarán, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu y profetizarán. El cumplimiento fue según la promesa. Había 4 profetisas en una familia, la de Felipe. Ellas tenían el don y lo ejercían. Profetizaron. Algunos darían ahora tal interpretación a las palabras de Pablo como para haber cerrado la boca de estas siervas del Señor, quienes fueron especialmente dotadas por su espíritu. De acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios 11:5, se les podía dar la oportunidad o el permiso a las mujeres en las iglesias de orar y profetizar. La palabra de Dios dice que sí. ¿Qué era lo que estaba prohibido para ellas? Lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 35. Lo acabamos de leer. Eso sí estaba prohibido. Por eso cuando la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 dice la mujer calle, está hablando de que no se ponga al tú por tú con un hombre, porque eso es indecoroso para la mujer. Pierde su decoro como sexo femenino. Y eso es lo que Pablo está cuidando dentro de la iglesia. Aparte, Pablo también está cuidando el orden en la iglesia. Pero miren qué más va a seguir diciendo el artículo. Pero Pablo dice aquí, no sancionó tal oficio. Lejos de prohibir el ejercicio de este don por parte de las mujeres, señaló cómo debían aparecer cuando profetizaban. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice la Biblia que debían de profetizar las mujeres? ¿Cómo es que las mujeres debían orar en la iglesia? Con decoro, con decencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no fue tan presuntuoso como para interferir con el cumplimiento de la profecía de Joel o frustrar los dones y los llamamientos de Dios en el evangelio. Si esto no es una prueba de que Pablo no tenía la intención de prohibir que las mujeres participaran en la adoración pública, entonces debemos confesar que somos lentos para comprender la prueba. Las palabras de Pablo tampoco limitan las labores de las mujeres al acto de profetizar, y también habla de ciertas mujeres que trabajaron en el Señor.
una expresión que solo podría referirse a la obra del Evangelio. ¿Se dan cuenta que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él no prohibió que las mujeres tuvieran participación en la adoración al servicio de Dios? Y Pablo nos está diciendo también que tampoco se le prohibió a la mujer trabajar en la viña del Señor. Pero miren lo que sí dice la palabra de Dios y los testimonios. Él también, al comentar la obra de los profetas, habla de edificación, exhortación y consolar este trabajo en el Señor. Con la oración comprende todos los deberes del culto público. No todos los deberes de las reuniones de negocio que probablemente fueron dirigidos por hombres, o todos los deberes de los ancianos, gobernantes y pastores. ¿Qué se le prohibió a la mujer? Dice aquí, los pioneros adventistas, 1878, que se les prohibió tener reuniones de negocios. Se les prohibió también ser ancianos gobernantes a las mujeres. Y también se les prohibió ser pastoras de los rebaños. Y luego miren lo que dice aquí. Esta es la cita clave. Creemos sinceramente, dicen los pioneros adventistas, que de acuerdo con las escrituras, las mujeres como un derecho pueden y como un deber deben participar en estos ejercicios de la iglesia. Una mujer puede orar, profetizar, exhortar y consolar a la iglesia, pero no puede ocupar el cargo de pastor o anciano gobernante. Escrito está, no lo digo yo. Está escrito. Así era como pensaba nuestra iglesia en 1878. Así era como pensaba el don de profecía en 1878. Y así era como pensaban en los tiempos de Pablo, cuando se dictó Primera de Corintios capítulo 11 y Primera de Corintios capítulo 14. Surge la pregunta, ¿cómo se piensa ahora en el 2021? ¿Se piensa de esta manera como los pioneros adventistas pensaban, o se piensa de una manera rebelde a la palabra de Dios, rebelde al espíritu de profecía, rebelde a los testimonios, rebelde al Dios Altísimo? ¿Cómo se piensa en el 2021? Es más, ¿cómo se actúa en el 2021 tanto dentro de la organización como en los grupos de sostén propio? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se está permitiendo? Porque aquí en el sostén propio necesitamos volver a lo que se enseñaba con la sana doctrina. Tristemente, miramos nosotros que en la conferencia general, en muchas asociaciones, no se cree como se creía en 1878. Le han dado la espalda a la palabra de Dios. Le han dado la espalda a Dios. Están rechazando al Espíritu Santo. ¿Y hacia dónde vamos o en dónde estamos? Aquí vamos a mostrar ahora las evidencias de lo que tú estás mirando ahí en tu pantalla.
pioneros adventistas en contra de la actual práctica en la iglesia. ¿Y sabes por qué te pongo esas citas ahí? Porque estoy seguro que si los pioneros adventistas como James White no permitiría que en la iglesia que él tanto amó, por la cual tanto sufrió y por la cual dio su vida, exhortaría, enseñaría, redarguiría que una mujer no puede ser pastora ni tampoco anciana, ni mucho menos bautizar, ni mucho menos ungir, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Lo mismo haría John Harvey Waggoner, John Nevis Andrews, Urias Smith y la misma mensajera del Señor, Elena White. Jamás se quedarían callados. Ellos denunciarían la apostasía. Estoy completamente seguro. Por eso el espíritu de profecía nos dice en el otro poder, los pioneros deben hablar. Los pioneros, sus artículos, tal como señales de los tiempos, tienen que ser reimprimidos y enseñados nuevamente. Por eso aquí estamos buscando la verdad y mostrando realmente lo que está pasando en la iglesia, porque esto es lo que está pasando. ¿Cómo lo sabemos? Mira, la división norteamericana tiene un plan y su plan es que quiere 1000 mujeres como pastoras. Están escribiendo nuevos libros con nuevas orientaciones hacia el pensamiento cambiante para la ordenación de la mujer, e inclusive están torciendo los testimonios del espíritu de profecía. Y no se van a quedar quietos, no se van a quedar tranquilos hasta no llegar a su plan de tener 1000 mujeres como pastoras adventistas. Te hago la pregunta, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque si te quedas callado, estás de acuerdo. Pero si clamas y gimes, es porque no estás de acuerdo. Por eso es que necesitamos ver de dónde viene esto. ¿Por qué lo están permitiendo? ¿Por qué se permite? ¿Por qué es que no alzamos la voz como trompeta y anunciamos al pueblo su rebeldía y su pecado? Aquí está diciendo que la división norteamericana quiere 1000 mujeres. Aquí, libros con una nueva orientación, donde por qué cambié de opinión sobre la ordenación de las mujeres. En el primer artículo aquí, ahí están las páginas de escogidas para servir, de donde fueron tomados estas presentación. Y aquí esto me llamó la atención. Mira lo que dice aquí. Muchos de mis familiares, amigos y mentores creen firmemente que las mujeres no deben ser ordenadas como pastoras. Esta es la posición con la que crecí y tuve durante la mayor parte de mi vida. Sin embargo, Dios utilizó un artículo convincente de Ty Gibbons para abrir mi mente a la idea de que podría estar equivocado. A medida que estudié el tema más a fondo, como resultado de su mayor exposición debido a la sesión de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día del 2015, la montaña de pruebas que descubrí se volvió tan convincente que me llevó a cambiar mi posición. Ahora creo que tomar una posición jerárquica para definir nuestras relaciones dentro de la iglesia no refleja el carácter de Dios a su plan para nosotros. Tampoco nos señala hacia la verdad de nuestro destino en el mundo venidero. Así que, ¿qué está ocurriendo? Están escribiendo nuevos libros. Y esos libros
para llevar a la apostasía. ¿Y para qué? Para cambiar de mente la mente del adventismo. ¿Qué más sigue diciendo la evidencia? Mira lo que sigue aquí. Venezuela contrata por primera vez a una pastora. En un evento histórico, dice aquí, la Conferencia de la Unión Venezolana Occidental contrató por primera vez en su historia a una pastora para hacerse cargo de un distrito. Anjanuet Morales se convirtió en la primera mujer en ser pastora en este país tropical, uniéndose a las alrededor de 10 mujeres pastoras que actualmente trabajan en la división interamericana. Así como lo ves. Dime tú si es que no se están llevando a cabo los planes. ¿Qué más? Hay un retiro que se llevó a cabo en septiembre del 2018, donde se llevó y se diseñó este retiro para afirmar a las mujeres en el ministerio pastoral. ¿Quiénes estaban involucrados en este evento? El líder, el presidente de la división norteamericana adventista, Dan Jackson, apoyando a las pastoras durante el retiro del clero femenino. ¿Qué palabra están usando ahí? Clero femenino. Vamos a mirar más adelante de dónde viene esa palabra clero. Mira qué más sigue diciendo. Aquí está el pastor, líderes de la división norteamericana adventista honran el legado de Daniel Jackson. Y aquí estamos mirando nosotros al presidente de la división norteamericana, quien apoya 100% la división norteamericana, que en su plan quieren 1000 mujeres como pastoras. ¿Qué más? Mira, como dice aquí, mira la agenda en la pantalla de proyección, ahí a tu mano derecha, donde está la flecha roja, pastores de la división norteamericana adventista, y mira cómo se llama la agenda. La agenda se llama Mujeres del Clero de la división norteamericana adventista. Dime tú si esa palabra clero no es una palabra católica. Aquí en sus playeras de ese evento dice retiro del clérigo, o que esa misma palabra, cleri, significa clero de mujeres. Al frente de las camisas que llevan las pastoras, llevan las iniciales WC, que significa clérigos de mujeres. ¿A quién están exaltando? Ahorita vamos a ver. Las pastoras aquí están rodeando al presidente de la división norteamericana en el 2018 y le ponen las manos las pastoras al presidente de la división durante una ceremonia especial de adoración. En Loma Linda, el 2018, en la iglesia adventista, se ordenó al ministerio como pastora a Shauna Campbell en el estado de Ohio. Te hago la pregunta, hermano, cuando vemos todo esto que está pasando en la iglesia, dime tú, ¿no hay apostasía en la iglesia? Hay una cosa que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. En el capítulo 18 dice, versículo 9, cuando hubieres entrado
en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios le prohibió al pueblo de Israel aprender las abominaciones de otros pueblos. Y sabes que esto que la iglesia está practicando, lo aprendió de las iglesias evangélicas cristianas. Ahí sí hay pastor. De las iglesias caídas, de las hijas de la ramera, de ahí lo aprendieron. Por eso en Ezequiel capítulo 18, como en el antiguo Israel, habían sacerdotisas a Tamuz, aquí de igual manera, las que tienen pastoras en sus iglesias están yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de los testimonios, en contra de la creencia pura y sana de 1878. ¿Y sabes qué es lo más triste todavía? Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Mira más evidencia de lo que estamos mostrando aquí. El pastor René Stipp, la pastora René Stipp, está siendo ordenada por la conferencia de Potomac en el 2018. Pero ¿sabes tú de dónde viene todo eso? Todo eso viene de las religiones paganas, en donde sí había sacerdotisas. En Babilonia, en Egipto, en Grecia y en Roma. Por eso hay una controversia con este pueblo. Por eso hay una guerra en el adventismo. Mientras unos están luchando y están peleando por la sana doctrina, otros se están poniendo del lado de la mentira. Están yendo en pos de la apostasía, siguiendo a sus líderes que los están llevando al matadero. Mientras hay un pequeño remanente que está buscando ser enseñado por Dios. Y es que la palabra de Dios es bien clara, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo llamó a sus 12 discípulos, Él llamó a 12 hombres a su ministerio. Miramos nosotros que cuando faltó uno entre esos 12 que fue Judas, Dios llamó a un hombre, Matías, para reemplazarlo. Y miramos que cuando Dios llamó para ir a predicar a los gentiles, Dios llamó a Pablo y llamó a Bernabé. Mientras que en la actualidad, estos hombres y mujeres que están yendo en contra de Dios, están llamando a un puesto, a una posición que Dios no les llamó, ni les ordenó, ni les dio a las mujeres. Y tú miras ahí en tu pantalla, ¿ves alguna diferencia entre la división norteamericana y ciertas iglesias adventistas con las iglesias evangélicas cristianas? No, no hay ninguna diferencia. Mira qué más. Aquí tú miras en la pantalla las primeras mujeres ordenadas al sacerdocio. En el 2006, Catherine Jeffers fue la primera mujer obispo presidente en la historia de la iglesia episcopal. En 1929, en Polonia, la primera mujer obispo fue María Isabel. Y no solamente eso, mira de dónde viene esta práctica. Esta práctica viene de las antiguas religiones paganas. Viene del Egipto antiguo, que tenían sacerdotisas. Viene de la antigua Grecia, que tenían sacerdotisas.
viene de la antigua Roma, que tenían sacerdotisas. Viene de la religión del budismo, que tiene sacerdotisas. ¿Te das cuenta en dónde si hay sacerdotisas o líderes o ancianas o pastoras? En el mundo pagano. Por eso aquí el Señor te hace la invitación. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de la verdad o estás del lado de la apostasía? Porque la orden fue dada. El mensaje del tercer ángel tiene una misión, y su misión es separar el trigo de la cizaña. Y en esta batalla que hay, el Señor va a separar su trigo y va a separar a la cizaña. En Apocalipsis capítulo 14, de igual manera, se mira a un ángel con una hoz, y esa hoz va dirigida a la cizaña, va dirigida a cortar racimos de uvas para ser pisados en el lagar. La uva o el vino representan falsas doctrinas, las abominaciones que la infiltración jesuita, el ejército del catolicismo que está esparcido dentro de las iglesias cristianas y que están dentro de la iglesia adventista, están haciendo beber de este vino de su fornicación a muchos pastores, ancianos, miembros, para que se queden callados, para que no digan nada. Y tú, al estar sentado en esa congregación donde permites que haya una pastora, una anciana, te haces cómplice de ellos. Por eso el Señor nos ha dado un mensaje claro y distinto. Hay una cita de la mensajera del Señor que siempre me retumba en la mente, y esa es mejor que hayan 6 realmente convertidos que 60 inconversos en una iglesia. Es mejor pocos, pero siguiendo a la luz de la Biblia, a la luz de los testimonios, a la luz de los pioneros, que una iglesia llena, pero llena del vino de Babilonia. Por eso aquí te hacemos la invitación. Clama a voz en cuello. Denuncia al pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que dijo el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6? Y el versículo, Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 18, dice aquí: huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice que huyamos de la fornicación, tanto física como espiritual. Y Primeros Escritos nos dice que tenemos que separarnos de aquellos que diariamente están bebiendo el vino del error. Por eso ha llegado el momento de que tomes una decisión. O estás del lado de Dios o estás en contra de Dios. O a lo malo le llamas bueno o a lo bueno le llamas malo. ¿Por qué? Porque en este tema que te presentamos hoy, los pioneros adventistas, de acuerdo a la pregunta, ¿es bíblico que las mujeres sean pastoras o ancianas? Ellos responderían no. Mientras que otros líderes dicen sí. Una mujer puede orar, dice los pioneros adventistas. Una mujer puede profetizar. Una mujer puede exhortar. Una mujer puede consolar a la iglesia. Pero una mujer no puede ocupar el cargo de pastor
o anciano gobernante. Mientras que por el otro lado tú miras pastores como Alejandro Bullón apoyando la ordenación de la mujer. Mientras que tú miras líderes de la iglesia apoyando a transexuales como ancianos, ungiendo a mujeres al pastorado y al ancianato. Pero la palabra de Dios es bien clara y esto está aprobado por un escrito está. Por eso te hacemos la invitación que te mantengas de parte de Dios y clames a voz en cuello. Y nos coloquemos del lado de la verdad. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos haga verdaderos portaantorchas, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a la sana doctrina y que, aunque tengamos que remar en contra de la corriente, anunciemos el escrito está, porque es mejor un escrito está que 1000 palabras de hombres. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias a nuestro amado y querido Salvador Jesucristo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, te damos las gracias porque siempre has dejado tu palabra escrita para este tiempo. Hoy, Señor, hemos presentado un tema que dejaste registrado en el año de 1878, diciembre 19. Usaste a estos siervos de Dios para dar este mensaje en aquel tiempo. Y ahora, Señor, estás utilizando a ministerios de sostén propio historicistas para dar estos mensajes de advertencia y para sacarnos del error. Hoy, Señor, te pedimos por todos aquellos ministerios, Señor, que están avanzando en medio de la oscuridad y que están siendo lumbreras ahí en sus diferentes países. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Dales fuerza, dales de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a mantenernos de pie, aún así se desplomen los cielos. Sabemos, Señor, que los ataques son fuertes, son grandes, pero tú eres más fuerte que cualquier ataque. Tu palabra dice, tú eres la roca, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y bien que se lo declaraste a tu profeta, que necesitas hombres y mujeres que no teman llamar al pecado por su nombre, hombres y mujeres que sean fieles a Dios como la brújula al polo, pero cada uno en su lugar, cada uno en su deber, cada uno respetando su posición y cada uno respetando la palabra del Dios Altísimo. Bendice, Señor, a mis hermanos alrededor del mundo que están trayendo estas verdades. Algunos en sus colonias, otros en sus pueblos, otros en sus ciudades, otros, Señor, en sus países. Pero sabemos que este mensaje va creciendo, Señor, y se está convirtiendo cada vez más en ese mensaje que alumbra toda la tierra con su poder. Ayúdanos, pues, Señor, a mantenernos firmes. Pues todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Le damos las gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado durante esta transmisión. El día jueves nuevamente estaremos transmitiendo y nuevamente estaremos dando otro tema a la luz de los pioneros adventistas. Y desde luego que esta presentación, al culminar esta transmisión,
Lo dejaremos ahí en nuestra página para que todo aquel que quiera descargarlo lo pueda hacer. Queremos dejar las evidencias de lo que aquí se ha presentado, es con un escrito está. Y las evidencias están ahí para que vayas y preguntes a tus líderes por qué se está yendo en contra de la verdad, en contra de la palabra y en contra de lo que se creía antes, cuando éramos un pueblo distinto y separado del mundo. Y les animamos a que si alguno de ustedes quiere acompañarnos el día jueves, aquí estaremos. Si alguno de ustedes quiere alguna visita, algún estudio en alguno de estos países que ustedes miran aquí en su pantalla, se pueden comunicar a través de estas páginas que ustedes miran. Estas páginas están en las redes sociales, en Facebook, aquí donde estamos transmitiendo, y se pueden comunicar con nuestros hermanos, ya sea nuestro hermano Rodolfo de Fuerte Pregón, Lima, Perú, ya sea nuestro hermano Roberto Toledo en compañía de todos los hermanos que están detrás de la página Seminario Profético Historicista Guatemala. De igual manera también, si alguien quiere alguna terapia de algún médico misionero, tenemos a nuestro hermano Heriberto Getial en el país de Ecuador, y sabemos que hay muchos hermanos donde este mensaje comenzó y se expandió, que es en México. Tenemos a nuestros hermanos de Sostén Propio Historicista, nuestro hermano Pedro Ortega, nuestro hermano Alejandro Maya, nuestro hermano Eliseo Gaspar, nuestro hermano David tiene él ahí también su página, nuestro hermano Luis Ángel, nuestros hermanos de Chiapas, Pro Harmon, Salud, y nuestros hermanos de Querétaro, nuestro hermano Josué Suárez también, quien tiene un sanatorio donde se dan clases de sostén propio historicista, nuestro hermano Salomón Munguía, nuestro hermano Eliezer, muchos hermanos que hay en México. Si tienes la necesidad de alguna visita, si tienes la necesidad de algún libro, de algún folleto, te puedes comunicar con cada uno de ellos y estamos más que seguros que se te dará o se te buscará la forma de apoyarte en el material o de apoyarte con las presentaciones. Así que les damos las gracias, que el Señor les bendiga grandemente, y recordemos que nuestro Señor Jesucristo está más pronto de lo que pensamos, como lo dice el himno con el cual culminaremos. Que el Señor les bendiga grandemente. La